Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza, donde ustedes saben que la base de este programa es decirles la verdad histórica. Aquí no negociamos la verdad, aquí se dice crítica o no crítica contra mi familia, aquí se dice la verdad histórica. Por favor, no dejen de suscribirse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Es indispensable para promover este programa, de lo contrario no subimos. Ya vamos por arriba, creo que de 16,000 o 17,000. Hemos duplicado en los últimos 6 meses y así vamos rápido. Yo les he dicho que para diciembre yo quiero estar en 20,000 afiliados. Acuérdense que solo llevamos 2 años en esto, ¿verdad? Bien. Miren, yo he sido crítico, como ustedes saben, de lo que yo le llamo el periodismo solapado, el periodismo falso, pero no se equivoquen. Y les voy a decir con toda sinceridad, mi director me regaña porque no le gusta a veces alguna forma o cosas que yo digo, pero yo lo respeto tanto a este hombre que le hago caso. Y aquí es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Es refrescante ver lo que les voy a relatar. El relato de una mujer profesional, joven, inteligente, periodista, en el rescate de la verdad histórica. Su nombre, Jennifer Ortiz. Y fíjense bien, yo no tengo pelos en la lengua de darle crédito con nombre, apellido. Su organización es Nicaragua Investiga. A mí me entrevistó en 2007. Tengo de conocerla mucho tiempo. Y no crean que es amiga mía. Somos conocidos. Nos estamos llegando a conocer con esperanza algún día de llegar a ser amigos. Pero no nos mintamos. Ella viene de, pues, tal vez filosóficamente de una izquierda, por su juventud, por lo que sea, pero me ha probado ser una mujer capaz, inteligente y con más importante que nada, con el corazón abierto. Hoy les voy a poner al aire un pequeño segmento de ella, no mío. Aquí pueden ver a una periodista quien nació, se creó y se educó bajo los regímenes post-79. Por ende, tuvo una enorme influencia por el sandinismo que no lo tuvo. Yo bromeo con mi director, que le digo, hombre, porque él me habla de los profesores, de los docentes, decanos y qué sé yo, de colegiatura. Y todos vienen de la izquierda. Le digo, ¿y tuviste algún profesor que trabajó en Novedades? O en la Radiodifusora Nacional, o en la Estación X. O sea, y me dice que no. Y ese es mi punto. El balance está ausente en el periodismo en Nicaragua. Nos hemos vuelto partidarios en vez de periodistas. Y esta muchacha, en mi opinión, ha visto la luz. Y está tratando de balancear su reportaje. Me tiene enormemente orgulloso y no quiero decir nada más porque ella me pidió que dejara que ustedes, la audiencia, juzgaran su programa. Y yo le pedí permiso que si lo podía poner al aire. Y me dijo que sí. Ese profesionalismo creo que es importante que ustedes lo sepan. Con ustedes, Jennifer Ortiz, destacando una investigación acerca de las confiscaciones.
Bienvenidos a Nicaragua Investiga, soy Jennifer Ortiz. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes de nuestros contenidos. Hoy tenemos un tema muy especial y creemos que es de suma importancia que todo nicaragüense lo conozca a cualquier edad. Estos hechos no deben de repetirse nunca más y sus autores sobre todo deben ser sometidos al escrutinio público. Si no hay justicia, que haya al menos condena social. La memoria histórica es el verdadero látigo de los corruptos. Ayudemos a que no se olvide ni se distorsione. Antes sí, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir contando temas como estos que son tan delicados y que mucha gente quiere mantener ocultos. Debemos sobre todo depender de nuestra audiencia y de nadie más. Al suscribirse, comentar y compartir este video, usted aporta a que así sea. Advierto que es un video largo, pero la información que contiene es reveladora y de interés nacional. No usaremos forro, que son las imágenes de respaldo, por obvias razones. Eso atrasaría más el proceso de entrega y queremos llevarles ese contenido ya mismo. Durante años me he obsesionado por desenmarañar el tema de las confiscaciones que ocurrieron en Nicaragua a partir del ascenso al poder del Frente Sandinista en julio de 1979 y que, como sabemos, se prolongaron durante los años 90 a lo largo de la administración de Violeta Barrios de Chamorro. Mi insistencia de saber más sobre este tema radica en que, a pesar de que pasaron 3 gobiernos antes de que Daniel Ortega regresara al poder en 2007 y de que estas propiedades robadas pasaron a ser pagadas por el Estado constituyendo deuda pública, jamás se reveló la lista oficial de lo tomado ni los afectados y beneficiarios. Me propuse la meta de hallar la mayor información posible y admito que he fracasado. Una vez hablé con una fuente que estuvo en un alto puesto gubernamental y me dijo que Guillermo Argüello Poesí, el eterno Contralor de la República, tenía varios libros donde estaban todos esos datos. Varios colegas periodistas me dijeron que también habían visto esos libros, que existían bajo resguardo de este personaje que una vez fallecido nos privó de esa información. Hoy logré, gracias a la ayuda de gente de la audiencia, a quien agradezco muchísimo, dar con un informe oficial elaborado por el personal republicano para el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, fechado en agosto de 1992, que recoge solo los primeros casos de confiscación denunciados por ciudadanos estadounidenses contra el Estado de Nicaragua. Y por primera vez, mucha de nuestra audiencia conocerá nombres y apellidos de víctimas y confiscadores con un informe oficial como respaldo. Son solo algunos casos, pero es algo de justicia social para Nicaragua. Se cree que unas 30,000 casas, terrenos y empresas fueron confiscados en esa época, pero solo 2,000 eran de ciudadanos norteamericanos. Y fue ese gobierno el que se encargó de documentar estos casos para los debidos reclamos. Los casos nicaragüenses siguen siendo un misterio oculto por las élites de todo tipo, partícipes conjuntamente de esta masiva corrupción. Cuando empecé en el periodismo, formalmente tenía solo 18 años y desconocía muchas cosas. Recuerdo que mi primer jefe de prensa nos pedía que buscáramos a excomandantes de la revolución y a exjefes o altos mandos del ejército sandinista, porque según él eran figuras preponderantes, intelectuales con una gran influencia y muy respetados, que las audiencias premiaban con muchas vistas. Así pasaba en todos los demás medios de comunicación. Tomaban ese tipo de fuentes como grandes logros de la reportería diaria, sobre todo porque en su juego de mostrarse como relevantes daban entrevistas muy pocas veces. Con el tiempo, a medida que investigaba y leía historia, iba descubriendo terribles hechos en los que estos supuestos héroes e intelectuales participaron. Más tarde, también, como verán en este video, descubrí que gente que no estaba ligada al sandinismo también confiscó propiedades. La lista no solo incluía políticos y funcionarios, sino artistas, periodistas, en fin, todo tipo de gente. Y es que para entender las confiscaciones en Nicaragua hace falta saber que fue un proceso que se dio en varias fases. La primera fase fue el despojo a los Somoza y sus funcionarios. La segunda fase se extendió a gente adinerada cuyo único delito era tener casas lujosas y llamativas o empresas prósperas que los comandantes sandinistas o sus familiares ambicionaban. Cuando ganó Violeta Barrios de Chamorro, vino la tercera fase. Funcionarios de ese gobierno se hicieron con varias de las propiedades tomadas. Entre ellos, por ejemplo, Arnoldo Alemán Lacayo, quien en ese momento era alcalde de Managua. La víctima fue Delia Weimeyer de Villalta. En este informe que les mencioné antes, hecho para el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, se plantea una dura crítica al gobierno de Chamorro, crítica que se extiende por casi todo el documento.
La señora Chamorro defendió las leyes de la piñata y legalizó la propiedad de todos aquellos que habían robado durante el régimen anterior mediante la emisión de los decretos presidenciales 4691 y 4791. Además, firmó personalmente 15 decretos de confiscación en 1979 como miembro de la Junta de Gobierno sandinista, dice el texto. El informe también señala que aunque Chamorro se comprometió con el gobierno de Estados Unidos a devolver más de 2.000 propiedades a unos 465 ciudadanos norteamericanos confiscados, 2 años después de su ascenso al poder, no se había devuelto ni una sola y que más bien, según ellos, ponían pretextos engañosos o falsos. Entre ellos, destacan haber informado la devolución de varias propiedades cuando en realidad seguían tomadas, o haber hecho un acuerdo de pago para resarcir económicamente a las víctimas a costos irrisorios. Por ejemplo, el comandante sandinista Jaime Willock, que entonces era ministro de la Reforma Agraria, es decir, artífice de las confiscaciones, le robó la casa a sus propios primos, Peter y Maggie Segelman, que decidieron salir del país cuando todo estaba en caos por temor. Le pidieron a su primo usar su influencia para evitar la confiscación y este les firmó una carta comprometiéndose a no hacerlo. Y fue él mismo quien les robó y le entregó esa propiedad a su hermano, Ricardo Willock, quien era jefe de inteligencia militar hasta 1991 y luego pasó a ser jefe de relaciones públicas del ejército. La casa valía $150,000, pero el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro autorizó la venta por solo $1,470, bajo protesta de los dueños que jamás pudieron hacer nada. Esto pasó mucho, es por eso que Ortega alega que al final pagó sus casas robadas, porque no las pagó ni por cerca del precio real, sino a precios de burla. Además, el otro mecanismo de robo en esa última fase de la piñata se dio cuando se creó lo que llamaron bonos de pago por indemnización, un documento tipo pagaré que obligaba al Estado a pagar en cuotas anuales todas las propiedades confiscadas. Con esto pasaron varias cosas. Una de ellas es que gente que no había sido confiscada y eran cercanos al sandinismo o incluso al gobierno de entonces hizo reclamaciones y les entregaron bonos por casas que nunca existieron. Otro método era sobrevalorar las propiedades, es decir, si una casa confiscada valía $100,000, ellos decían que valía $500,000 y el gobierno lo autorizaba sabiendo la situación. Y otra forma es que hacían informes reportando como de vuelta cientos de propiedades que en realidad seguían confiscadas. Los bonos de pago por indemnización siguen vigentes. La deuda se sigue pagando. Pero este video podría durar perfectamente 2 o 3 horas y no resumo aquí. Prometo hacer otras entregas con información más detallada. Ahora daré una lista solo de algunos casos de confiscaciones a ciudadanos estadounidenses que vivían en Nicaragua. Aunque Ortega, como escucharán en este video, se justificó diciendo que estos no eran estadounidenses reales, que en su mayoría eran nacionalizados posteriormente. El informe señala que todos ya eran nacionales al momento de los hechos y estaban bajo la protección de su gobierno. Este problema de la propiedad tiene que ver con ciudadanos nicaragüenses que en su gran mayoría fueron afectados cuando eran nicaragüenses, que después se han venido acogiendo a la ciudadanía norteamericana. Hasta hace pocos años, todavía el año pasado, se siguen acogiendo a la ciudadanía norteamericana y eso en derecho está cuestionado. Y lo sabe esto perfectamente el embajador y lo sabe el gobierno norteamericano. Pero nosotros hemos manifestado nuestra disposición de contribuir a superar esta situación. Lo que Ortega quiere decir aquí es que los estadounidenses de nacimiento son los únicos que pueden ser protegidos ante las confiscaciones, pero los nicaragüenses perfectamente pueden ser despojados. Es absurda y obscena su justificación. Está diciendo que los nicaragüenses no tienen derecho. Pero vamos a la lista. Usaremos los títulos que usaban en ese momento, no es que nosotros los estemos reconociendo. El general Humberto Ortega, jefe del ejército, confiscó a Guillermo y Gloria Cano, así como a Sandra Litz de Montenegro y a Bruce Cuberson. Uno de estos robos era un complejo de 20 apartamentos de lujo en carretera Masaya, que fue la última residencia del hermano del dictador. 4 de esos apartamentos eran de ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos fue entregado por Humberto Ortega como regalo de boda para su hija Elizabeth. El general Joaquín Cuadra Lacayo confiscó a Indiana Lacayo de Pereira. Daniel Ortega confiscó a Jaime y a Amparo Morales Carazo. Lenín Serna confiscó a Eduardo Román y a Iván Osorio. La casa de este último fue cedida a la hija de Serna como herencia de la desvergüenza. Álvaro Guzmán Cuadra, quien en ese momento era director de la Policía Nacional, confiscó a Fátima Lacayo de Sáenz. Jaime Willock confiscó a Donald Spencer y su hermano Ricardo Willock, como ya les contamos, jefe de Relaciones Públicas del Ejército, confiscó a Maggie Skegman, su primo. Esperanza Román
madre de los Willock, también hizo lo suyo y confiscó a Alexis Argüello. Otra propiedad del famoso boxeador nicaragüense también fue tomada para hacer operar ahí la embajada soviética. Antenor Rosales, jefe de inteligencia del ejército, y quien en la segunda dictadura de Daniel Ortega fue presidente del Banco Central, confiscó a Michael Spencer. Tomás Borge confiscó a Leandro Marín Abaunza. Bayardo Arce confiscó a Roberto Argüello Teffel. Luis Carrión confiscó a Telma Gallo. María Lourdes Núñez Vargas, viuda de Carlos Núñez, vendido ahora como héroe del sandinismo, confiscó a Frank Kettle. Emilio Rapacholi, ministro de Energía, confiscó a María Lourdes de Terán y a Jane Wistel de Llanes. Álvaro Baltoano Cantarero confiscó a Floyd Jones. Dora María Telles confiscó a Salvador y a Argentina Morales y también otra propiedad de Juan Zavala. Doris Tijerino Haslam confiscó a Evangelina Sacasa de la Selva. El comandante sandinista Adolfo Chamorro Teffel confiscó a Bruce Cuberson. José Pasos Marciac, director de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista en esa época, confiscó a María Lourdes Sánchez de Hulbert. Miguel Descoto Brockman confiscó a Roberto Inser Barquero. Arnoldo Alemán, quien en los años 90, les decíamos, era alcalde de Managua, confiscó a Delia Weimer de Villalta. William Ramírez Solórzano, entonces diputado sandinista, confiscó a Norman Downs. José León Talavera, ex viceministro de Relaciones Exteriores, y en ese momento diputado sandinista, confiscó a Armando y a James Llanes. Javier Chamorro Mora, embajador ante la ONU, confiscó a María Teffel. Las oficinas del Frente Sandinista en Granada fueron confiscadas a Alberto José Argüello. Oficinas de la Policía Nacional también fueron confiscadas a César Rorizón y a José Mairena. Como les dije, este video es largo y la lista sigue. Para no alargarlo más, contaremos algunas de las historias de estas confiscaciones de forma individual en videos separados, porque hay varios de los testimonios que fueron expuestos en este informe, el cual, por supuesto, vamos a disponer pronto en nuestro sitio web para que usted también pueda leerlo por su propia cuenta. Esté pendiente de nuestras redes sociales para su descarga. Hay muchísimos casos como esto. Esta lista es solo una parte de la que existe. Recordemos que el informe revela más de 465 afectados y más de 2.000 propiedades tomadas a ciudadanos norteamericanos. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nuestro contenido. Cuéntenos qué les ha parecido conocer esta información. Si usted conoce más o quiere que hagamos un video sobre un tema muy particular, puede dejarnos sus recomendaciones abajo en este video. Soy Jennifer Ortiz. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos en la próxima. Ya ven, pues, esto es una prueba más de que podemos cambiar, podemos decir la verdad, podemos ser patriotas nicaragüenses. Muchísimas gracias, Jennifer, por tu trabajo. Y a todos los periodistas que son objetivos y dicen la verdad histórica. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a Nicaragua. Por favor, compartan este video para que liberemos la verdad y así los nicaragüenses no volvamos a cometer los errores del pasado. Pronto, vean lo que les digo, se los vengo diciendo desde hace poco, pronto Nicaragua va a ser libre. Te los aseguro que Ortega y Murillo van de viaje. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.